Martes 21 de septiembre, bienvenidos. Vamos a comenzar. Tenemos, como siempre, preparada nuestra agenda. Esperamos que cuando toque el tema central, pues ya haya un poco de más gente en nuestra clase, ¿sí? Mientras iniciamos con algunos avisos, algunos anuncios, avisos parroquiales, como le llaman algunos. Bueno, surgieron algunas dudas acerca de la tarea que tienen que realizar sobre la actividad de ayer con el invitado especial y voy a aclarar rapidito por un par de dudas que vi ahí en Classroom, en el apartado de preguntas. No se tienen que complicar, es una nota informativa sobre la actividad en sí, o sea, no sobre la Liga Nacional de Fútbol, sobre la selección, no, sobre qué pasó ayer, o sea, eso básicamente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hubo una conferencia, ¿verdad? Sobre periodismo deportivo en radio, eso es el qué. ¿Quién? ¿Verdad? En este caso, ¿quién fue el protagonista? Nuestro invitado especial, el periodista Carlos Marín, periodista deportivo, si quieren, Carlos Marín, ¿verdad? Que ahí está el quién, ahí ya tengo el quién. ¿Dónde? eh, en la clase, ¿verdad? En la clase en línea, ¿verdad? Impartida, ¿verdad? ¿Cuándo? Justamente ayer, ¿no? El pasado lunes 20 de septiembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema del programa del curso, por ejemplo. O sea, ese puede ser un porqué para mí, ¿verdad? Pero para alguien más puede haber otro porqué. O sea, yo estoy utilizando acá mi criterio periodístico, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo respondidas mis preguntas básicas y luego voy y desarrollo mi nota informativa, ¿no? Siempre, recuerden esto, siempre tengo que hacer el análisis, ¿no? Y hacer mi propia determinación de qué es para mí lo más importante. Dentro de esas preguntas básicas, ¿qué va a ser lo más importante? Y por ahí comienzo. Ok, para mí lo más importante fue, pues, el invitado, ¿no? Que tuvimos, sí, más que el tema, sí. Siempre es bueno pensar en el tema primero. Y si el tema no es como lo más importante, luego me voy a alguna otra pregunta básica que sea lo más importante. Ok, para mí es el quién, ok. El periodista deportivo Carlos Marín impartió el pasado lunes 20 de septiembre una conferencia virtual sobre periodismo deportivo en radio. Ahí ya tengo mi primer párrafo, mi entrada, mi lead, y ya contesté por lo menos dos preguntas básicas. Voy al segundo párrafo. El experto en el tema compartió con los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de locución durante el curso Periodismo Radiofónico, ¿verdad? Detalles o aspectos relevantes sobre su experiencia haciendo deportivo en radio, en donde destaca que ha cubierto tales y tales eventos, pum, ahí ya tengo otro párrafo, voy con el siguiente. Es preciso mencionar o cabe destacar que el periodista Carlos Marín estaba en Lituania, donde cubrió la participación de la selección nacional de futsal y gracias a la tecnología se pudo tener tal enlace a pesar de la diferencia horaria, qué sé yo, ¿verdad? Algo. Y luego voy con mi cierre, ¿verdad? Entre lo que compartió o entre los temas que compartió el invitado, ¿verdad? Otro sinónimo, ojo con eso, ¿verdad? Sinónimos, el invitado, ¿verdad? Están el cómo se debe preparar un periodista previo a cubrir un evento, qué reglas debe conocer de las distintas disciplinas deportivas cómo, no sé, cómo ha sido su trayectoria a lo largo de estos 16 años o más de experiencia. Pum, y ahí tengo mi nota informativa. Sí, a manera así de ejemplo rápido, ¿verdad? Obviamente ya cuando uno se pone a redactar, pues hay que irla afinando y salen otros detalles, etcétera. Pero eso es lo que tienen que hacer, no tienen que perderse, ¿verdad? De que hablar de deportes. No, enfocarse en lo que sucedió ayer. Ahí hacen sus preguntas básicas y luego van al desarrollo de su nota. Espero haber aclarado esas dudas que, insisto, surgieron, ¿verdad? Y agradezco poder ver ya a Pablo, Ricardo, María, Kevin. Recuerden que esas capturas de pantalla que yo hago también cuentan mucho más adelante, ¿verdad? ¿Quién más se va a dejar ver por ahí? ¿Sí?
A ver. Insisto, espero haber aclarado entonces esas dudas, ¿verdad? Y que bueno, o sea, si alguien cree que andaba un poquito perdido, todavía tiene chance hasta la medianoche para poder retomar su tareita, ¿verdad? Y poderla subir. Hoy les di la opción de que puedan hacerla a computadora, quienes así lo prefieran, ¿verdad? Y también lo pueden hacer a mano si gustan de esa manera o si se les hace más práctico. Eso sí, sobre todo con los que lo hagan a computadora, ¿verdad? Si me encuentro con dos notas exactamente igual o muy similares, muy similares, pues se corren el riesgo de que tengan los 12 casi nada de punteo, por no decir cero, ¿verdad? Entonces, si encuentro algún indicio de que solo se pasaron la nota y no hicieron un esfuerzo propio y que se copiaron, pues se corren ese riesgo. Entonces, por favor, no. Es algo bien sencillo y que háganlo, ¿verdad? Porque les sirve para practicar. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, en vista de que no hay dudas, que todo está claro, recuerden, hasta hoy a la medianoche tienen para subirla, allá en el apartado donde se creó en Classroom. Esa tarea vale 5 puntos del programa, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, reiterarles, ya está su guía también para el radioreportaje que tienen que hacer, el radioreportaje informativo que tienen que hacer. Igual espero yo que vayan igual empapándose de todo lo que les sirva para poder hacer esa producción, que también tiene un valor bastante importante, que son 10 puntos, y es individual, ¿verdad? Antes tendrán que entregar también, si no estoy mal, con ustedes, ayer lo decía, estamos para el 28 de septiembre, ¿verdad? La otra semana. No, con ustedes. Sí, creo que sí. ¿Verdad? Para el próximo martes, de hoy en 8, tienen que entregar su tarea en grupo sobre el análisis que están haciendo de los noticieros en radio, ¿verdad? Y después pues ya nos ponemos de acuerdo para la actividad posterior, que es la explicación aquí a la general de cada uno de los grupos con un representante, por supuesto, ¿verdad? Perfecto. Realidad nacional, cuéntenme. Ayer no hicimos el ejercicio porque teníamos que ganar tiempo con el invitado, pero hoy creo que sí es justo, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que más está circulando en cuanto a noticias en las últimas horas? A ver si están en la jugada. Yuju, ¿están por ahí? Adelante, Kevin, le escucho. Tal vez sería la participación o la llegada de Yamatei a la reunión de la ONU. Ajá, cuéntenos un poquito de eso. Pues la verdad, yo solo me dejé guiar porque no tuve tiempo hoy sobre los memes y hay un meme que está él con una caja de acetaminofén y toda la cuestión, ¿verdad? La verdad, estoy muy interesado, pero no he tenido tiempo para leer, pero sí me llamó bastante la atención que sale Yamatei con la caja de acetaminofén. Bueno, Em, a ver, Mariano. yo también vi una noticia donde supuestamente un ministro, o bueno, una autoridad importante de Estados Unidos como que em, se podría decir que dijo algo en contra de esta, se me fue el nombre, de la, ay, Fiscal, sí, es de de la la fiscal. fiscal. Ajá. Ujú. Bueno, pues esa realmente es la noticia de las últimas horas, ¿verdad? Eso justamente les explico un poquito. Eh, Estados Unidos y hay otros países, no solo es Estados Unidos, Gran Bretaña, si no estoy mal, Inglaterra, tienen ciertos mecanismos, ciertos sistemas eh, en los cuales pues vetan o bloquean a ciertos funcionarios, sobre todo de gobierno, ¿verdad? Que ellos consideran que le están fallando a la lucha, sobre todo a la lucha contra la corrupción, ¿sí? Entonces, hace unos meses Estados Unidos publicó una primera lista que fue muy publicitada, ¿verdad? Y había mucha expectativa. Publicó una primera lista donde aparecían
personajes de países si no estoy mal, Guatemala, Honduras y El Salvador. De Guatemala aparecen unos 10, 12 nombres ahí que no nos sorprendieron, porque es gente que en los últimos años ha estado envuelta en escándalos, sobre todo de corrupción, como Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo, como la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, el señor Gustavo Alejos, que ha estado preso mucho tiempo y que se le señala de manipular las comisiones de postulación para las cortes, por mencionarles tres de los personajes. O sea, no nos sorprendió porque pues, ya sabíamos, ¿no? de esa gente. Quizás sí fue sorpresa la inclusión de magistrados actuales, ¿verdad? A la Corte de Constitucionalidad, si no estoy mal, como Néstor Vázquez, ¿sí? Que su elección y luego su juramentación ha sido cuestionada. Miren, esos temas ustedes los tienen que conocer así, al dedillo, mejor que su servidor, ¿verdad? Porque ustedes van a ser comunicadores y perdonen que les insista, pero ante preguntas como las que yo les hago, no se pueden quedar callados, no se vale. No se vale. Imagínense que van a postular, que van a participar para un trabajo en una oficina de comunicación de una entidad del Estado o de una entidad privada. Ese tipo de preguntas les van a hacer para ver si ustedes están al tanto de la realidad, de la coyuntura nacional, del acontecer, porque van a manejar información pública, van a hacer comunicación. ¿Me explico? Entonces es parte de su cultura general. Porque si no saben responder a preguntas tan sencillas como las que yo les hago, que es que me digan y que me analicen la noticia de las últimas horas, perdónenme, pero ahí estamos mal. De verdad estamos mal, porque no se limiten solo a la formación de su carrera. Por eso ustedes llevan otros cursos, han llevado filosofía, formación social guatemalteca, problemas económicos o economía, no sé cómo se llama ahora, estadística, etcétera. Y a veces uno en la carrera se pregunta, bueno, pero si yo solo quiero hablar en radio, yo solo quiero saber hablar de dicción, articulación, etcétera. Sí, pero luego de tu carrera técnica vas a seguir una licenciatura. Y tu título, cuando saques tu licenciatura, va a decir licenciado en Ciencias de la Comunicación. En ciencias, en plural, porque son varias ciencias, ¿sí? Está la lingüística, la semiología, la semiótica, etcétera. Y aparte de eso, debemos saber un poco de todo. No digamos de leyes, de verdad, los comunicadores tenemos que saber bastante de leyes, imagínense, o sea, así que de verdad yo les invito a que reaccionen, chicos, por favor. Por favor, y miren, no es, de verdad, se los tengo que decir para motivarlos, conste, ¿sí? Pero no para hacerlos sentir mal porque no se vale comparar. Pero vayan a mi canal de YouTube y revisen las clases de los chicos de los sábados, ¿sí? Yo no sé por qué, pero en los sábados tengo más participación. En los sábados yo les digo, miren, ¿qué pasó en la semana o en las últimas horas? Y al menos 2, 3 cada sábado, ¿sí? Y se expresan y hablan y todo. Acá de verdad estamos deficientes en ese sentido, ¿sí? Yo no sé si en los otros cursos ya les han hecho la reflexión, pero yo sí se los tengo que hacer porque es mi deber, es mi responsabilidad. O sea, yo no estoy acá para, ay, medio doy mis clases y ahí medio la voy pasando. Al final de cuentas, pues a mí me pagan, yo tengo mi sueldo cada fin de mes. O sea, estoy a indefinido en la escuela, bendito sea Dios, ¿sí? No estoy por contrato, ¿sí? O sea, pero no, chicos, de verdad. Yo tengo ese compromiso con ustedes. ¿Por qué? Porque miren, allá en la realidad, y se los digo porque yo hago comunicación. Yo llevo, qué sé yo, 10, poquito más, dedicándome a la comunicación institucional. Y como les dije desde el principio, yo no les cuento qué es lo que he hecho por presumirles, sino porque en algún momento tiene relación con un tema o para motivarlos. ¿Sí? O sea, no mucho, pero también ya hice periodismo, pues. Entonces yo sé cómo es allá afuera, yo sé cómo es ese mundo allá afuera, que si uno no está preparado, chicos, de verdad se lo comen a uno, ¿sí? Se lo comen a uno, así literalmente, ¿sí? Para colmo de males, y ustedes no me dejan mentir, los pocos y buenos puestos que hay en la comunicación, hablo de puestos de dirección, de jefaturas, coordinaciones, están cooptados. Miren, yo hace un par de días hacía este análisis y no solo existe el pacto de corruptos,
también existe el pacto que tiene cooptados los pocos espacios que hay donde uno podría ganar más o menos haciendo dirección, haciendo coordinación en las oficinas de comunicación. Y hagan ustedes por su cuenta la investigación y no me van a dejar mentir que muchos de esos puestos están ocupados por gente que porque solo pues la han visto ahí en los noticieros de televisión, ¿verdad? O en algún programa de esos de televisión. Miren, yo no sé si se venden tan bien o cómo le hacen, ¿verdad? Que se babosean a los altos funcionarios, ¿sí? Y les dan esos puestos de dirección y creen que, son lo último en comunicación. Y no es así. La verdad no es así. Esos puestos son los que nosotros tenemos que llegar a ocupar. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si de plano, pues si solo con la casaca que tiene esta gente nos gana? ¿Me explico? Y casaca no es lo mismo que cultura general, jóvenes. De verdad no es lo mismo. Cualquiera puede tener casaca, pero pocos, ¿ya? Tienen cultura general, ¿verdad? O debemos tener cultura general. Entonces, de verdad, no se queden callados, exprésense, hablen, digan, analicen, investiguen, ¿sí? ¿Verdad? Porque, insisto, ante una pregunta tan sencilla como decir, miren, ¿qué pasó en las últimas horas? Y que no estén ni siquiera al tanto, sí, de verdad es muy triste, ¿verdad? Es muy triste, perdónenme que se los diga, yo de verdad los aprecio mucho, no es con el ánimo de que ustedes se molesten ni nada por el estilo, es de llamarles a la reflexión, ¿sí? Porque hasta para hacer locución de cabina, pues se requiere cultura. Si no van a resultar diciendo cada babosada de las que se escuchan hoy en día en las radios, que nada que ver. Me explico, ¿sí? Estamos, entonces, no permitamos eso, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Preparándonos y haciéndolo bien. Alguien mencionaba y creo que al Neto Brand, a propósito, miren, cualquiera puede tener su programa de radio o hacer sus podcasts, solo porque tiene plata y se puede comprar el equipo. Y como es figura pública, pues jala. Y eso llora sangre. Si Neto Brand no pasó, creo que del tercer semestre de publicidad, no sé qué estudiabas, yo lo miraba sentado ahí en los pasillos del segundo nivel de bienestar estudiantil. O sea, ¿quién es él para que esté ocupando un espacio que fácilmente un comunicador bien formado lo puede ocupar? Me explico. Pero lamentablemente eso nos pasa porque nos ganan esos espacios. Me explico. Entonces, cualquiera hoy en día puede ser comunicador y no debiera ser así. ¿Ya? Un médico puede hablar en una radio, ¿sí? Un ingeniero puede hablar en una radio, pero vayan a ver si a un comunicador lo dejan que vaya a hacer no sé, un plano de una construcción o una cirugía en un hospital. No, pues, no sucede de esa manera. Estamos, entonces, esa es la invitación, de verdad, a que le pongamos coco a eso, ¿sí? Ya, avancen con su lectura a tiempos recios, la lectura también ayuda, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a continuar. Bueno, todavía nos da chance. Hoy vamos a hablar de consejos para desacreditar noticias falsas. Recuérdense que hemos estado hablando de un poco de periodismo de datos, las noticias falsas, cómo se relacionan, el famoso chequeo que se tiene que hacer de la información, de los datos. Pues hoy tengo dos presentaciones, a ver si me da tiempo, ¿verdad? Porque también hay un par de materiales ahí audiovisuales que nos sirven para reforzar estos temas. Ok, 6 consejos para desacreditar noticias falsas. Déjenme presentar. Permítanme. Ok. Perfecto, ahí estamos. A ver, 6 consejos para desacreditar noticias falsas. Estos consejos se le atribuyen a esta persona, Alexios Mantzarlis, ¿sí? Perfecto, ok. ¿Qué pasó en París, Francia? Solo confírmeme, este tema no lo habíamos visto con ustedes, ¿verdad? Porque creo que con los del sábado sí ya lo adelantamos. No, ¿verdad? No, licenciado. No, ok, bueno, estamos bien. Perfecto. A ver, ¿quién me dice qué pasó en 2015 en París, en Francia? A ver, las ilustraciones les pueden ayudar. Creo que hubo un atentado terrorista, ¿no? Ok, hubo un atentado terrorista. No sé si estoy mal, pero no fue cuando se incendió una catedral. Creo que estoy mal, no sé.
No, eso fue otro suceso. Eso fue un incendio en la catedral ahí. Pero muy bien, muy bien. Al menos ya ves, esa es la onda, estar enterados de lo que ha pasado o pues, está pasando en el mundo. En 2015, en Francia, fueron atentados terroristas, ¿sí? Si no estoy mal, creo que fueron en una estación del tren, una cosa así. La cosa es que hubo más de 120 muertos, ¿sí? A raíz de esos atentados ahí en París. Fue una cosa terrible, ¿verdad? Porque como el primer mundo se va a prestar para ese tipo de cosas, pues ya ven qué sucede. Esta señora se llama Claire Ward, me perdonan mi inglés es malo y mi francés pésimo, ¿verdad? Ella es directora de investigación del Dow Center for Digital Journalism, algo así como el Centro de Periodismo Digital, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ella describió claramente el siguiente desafío. Oigan ustedes, si las organizaciones de noticias no empiezan a luchar contra la información falsa, nos arriesgamos a perder nuestra audiencia en las mentiras. Eso es bastante fuerte, ¿sí? Ok. Entonces ella concluye su artículo reflexivo con una llamada urgente a la acción. Pedirle a todos los que ejecuten una búsqueda de imagen reversa, ¿sí? Antes que compartan en los medios sociales, eso no está funcionando, dice ella. Es tiempo entonces de volver a evaluar posibles soluciones. ¿Por qué los atentados de 2015 en Francia? Porque a raíz de ese suceso surgió demasiada desinformación, tanta que hasta recuerdo que se decía que habían capturado al culpable de esos atentados en Canadá, ¿sí? Y después que se hizo tanta bulla, es que fue viral incluso en las redes sociales, resulta que eso no era así, que la persona que supuestamente habían detenido nada que ver con los responsables o con el responsable intelectual de esos atentados. Ok, con la cobertura entonces de esos ataques se vio, como les digo, tanta información, tantas noticias falsas, ¿verdad? Pero también hubo un gran aumento en la desacreditación activa, dirigido por gente que se dedica justamente al chequeo, ¿sí? A verificar si algo que se está diciendo es falso o es verdadero. Afortunadamente ya existía ese tipo de gente, ¿verdad? Y pudieron detectar, ¿verdad? Mucha desinformación, muchas noticias falsas. Entonces, apoyar a los lectores y a otros periodistas en sus propios esfuerzos de desacreditación debe seguir siendo una misión fundamental para periodistas en general y para gente que se dedica al chequeo, ¿verdad? De la información. Aquí están estos 6 consejos, ¿sí? Primero, tratar de no hacer daño. No se debe hacer daño. Antes que se comience a desacreditar, hay que asegurarse de que no estamos compartiendo rumores falsos, ¿sí? Ojo con eso. Hay que evitar convertirnos en una de las miles o millones de personas que muchas veces dan crédito a un tweet, ¿verdad? Falso, ¿sí? O alguna información en Facebook y solo le dan compartir sin antes analizar si eso es verdadero o es falso, ¿sí? Ojo con eso, muchas veces nos pasa, nos dejamos ganar por la emoción, por el primer impulso y, bueno, y pum, le damos compartir. Que el presidente Yamatei no estuvo en la foto oficial, ¿verdad? De la CELAC, que es otro evento que acaba de pasar en México, porque se fue con un artista, no sé qué, una foto que publicaron ahí. Alguien publica eso, ¿verdad? Con una foto y nosotros, pum, lo compartimos. Y podría ser algo falso, ¿sí? Hay que verificar y para eso hay formas de hacerlo, formas de ver si algo es falso o es verdadero. Segundo, debemos utilizar búsquedas personalizadas. Si se quiere determinar si algo es cierto o no, se sugiere empezar con una búsqueda personalizada en Google y otras fuentes de las cuales uno confíe. Tercero, esto es bien importante, vean, aprender lo básico de la fotocomprobación, ¿sí? Si se usa Chrome, ¿verdad? Estamos a un solo clic de ver si una imagen ya ha circulado en el pasado. Incluso en otros navegadores, con solo arrastrar y soltar la foto a alguna herramienta como esta que mencionan aquí, Google Images o Images, ¿verdad? Si la foto ya existió por más de un año, vean qué interesante, seguro que no fue tomada anoche ahí en París y con el fondo de la Torre Eiffel, como está la ilustración de la chica, ¿verdad? Entonces, es fácil detectar eso si la foto es reciente o no. Cuarto, no hay que hacerse ilusiones al pensar que uno es un aprendiz que aprende rápido, ¿verdad? No sucede de esa manera. Se sugiere tener un motor de búsqueda humana
ciertas personas con las que se pueda consultar para comprobar nuestras conclusiones. Los expertos, ¿sí? A menudo van a estar dispuestos a difundir la verdad. Nos vamos a sorprender de cómo es probable que nos respondan a un tweet destinado a desacreditar la información errónea en línea dentro de su campo de especialización, ¿verdad? Y 5, debemos tratar de encontrar a alguien local, ¿sí? Siempre o casi siempre va a haber alguien que está cerca del suceso. Hoy en día eso lo vemos a cada rato, ¿verdad? Que hubo una balacera entre narcotraficantes por Gualán-Zacapa y alguien estaba ahí curioso o iba pasando por el lugar y captó el video justamente donde se están agarrando a balazos, donde va un tipo corriendo con un arma prohibida incluso. Cualquier parecido con algún suceso de la vida real de hace poco en Guatemala es mera coincidencia. Lo que nos quiere decir acá es que casi siempre o siempre va a haber alguien que esté cerca del suceso, en la locación, ¿verdad? Donde está sucediendo. Entonces, debemos apoyarnos en ese tipo de personas que nos van a facilitar el trabajo, pero no es que vayan a hacer todo el trabajo del periodista, ¿verdad? Ojo con eso, porque tampoco es que sea ellos un periodista como tal. No esperemos alcanzar a todos. Este es el 6º consejo. Los medios de comunicación necesitan verificar más, pero en menor medida. También lo deben hacer los consumidores de medios, ¿verdad? Ojo con eso. Acá lo que nos están diciendo son algunos consejos de cómo verificar la información, ¿verdad? Para evitar convertirnos en cajas de resonancia, ¿verdad? De noticias falsas, ¿sí? Esa es el primer temita o el primer subtema que les tengo el día de hoy. Pregunto, dudas, aclaraciones, aportaciones a la clase mientras les voy a poner este material que refuerza siempre un poco de estos temas. Y recuerden, yo les voy subiendo, ¿verdad? Documentos PDF donde están estos temas un poco más amplios, ¿verdad? Para que vayan repasándolos. ¿Estamos? Vamos entonces con este material, permítanme. La segunda etapa del método de verificación es la consulta a las fuentes. Esa etapa tiene 3 pasos. Lo primero que hacemos es consultar a lo que nosotros llamamos fuente original. ¿Quién es la fuente original? Aquel a quien estamos chequeando. Algunos dirán, pero ¿por qué consultarlo? ¿Por qué empezar por ahí? La respuesta es corta, es más eficiente. Muchas veces llamar a la fuente nos permite que en vez de salir a pescar en la posibilidad de dónde venía esa afirmación, acotemos la posibilidad de buscar. La primera entonces es la consulta a la persona o institución a la que estamos chequeando. La segunda fuente que siempre tenemos que consultar es lo que llamamos fuente oficial. ¿Quién es la fuente oficial? Ojo, no es solo el gobierno, no es solo el poder ejecutivo de cada uno de nuestros países. Es fuente oficial aquello que produce el Parlamento, aquello que produce el Poder Judicial, aquello que no solo produce el gobierno central, sino también las provincias o los municipios. Para cada fenómeno hay alguien en alguno de los niveles del Estado que debió haber producido datos. Y si no produjo esos datos, es un dato decir que no los tenemos. Y tercero es lo que llamamos consulta a las fuentes alternativas. ¿Qué son las fuentes alternativas? Si las definimos por la negativa, aquellas que no son públicas. Las fuentes alternativas son los investigadores, los académicos, los papers de las universidades, los documentos que producen las organizaciones sociales, los informes que producen las consultoras, los informes de las empresas. Todo eso son fuentes alternativas. La fuente oficial va a ser en principio una persona o una organización. Las fuentes oficiales y las alternativas no siempre son personas a las que llamamos o le escribimos un mail para preguntarle qué piensa. Acuérdense que el periodismo de verificación trabaja con datos. Es una fuente también
la consulta a un libro, a un paper o a un documento. Perfecto. Acá se nos adelantó un poquito la experta porque igual los dos temas que siguen y que con eso vamos a concluir prácticamente esta unidad de periodismo de datos, chequeo de datos y noticias falsas, nos habló acerca de las fuentes y la importancia de las mismas para el periodismo de datos. Ok, mientras les pongo la otra presentación, pregunto, y ahorita me acordé, ¿investigaron qué es factual? Recuerdo que les dije que investigaran eso, ¿qué es factual? A ver, alguien que haya investigado el término. Yo encontré que era como perteneciente a los hechos y que tiene relación con los hechos, según la RAE y no sé qué otro diccionario de ahí de Google. Ok, sí, cabal, justamente, ¿verdad? Que nos confunde, porque yo incluso lo primero, cuando oí el término por primera vez, lo relacioné con algo actual, ¿verdad? O sea, pero es como lo ha dicho el compañero, algo que tiene relación con los hechos. Y obviamente pues, son hechos de actualidad, ¿verdad? De una u otra manera, pues está relacionado. Muy bien. Vamos con el otro temita, ¿sí? El boom del fact-checking o del chequeo de los datos, ¿verdad? O de la información y la vuelta a las fuentes, así se llama este subtema, ¿sí? A ver. Se supone que los periodistas reportan hechos e informan, ¿verdad? Que las opiniones y los juicios de valor pertenecen, o así debiera ser, a los editorialistas y a los lectores, ¿sí? A ver, comprendamos esto de mejor manera. Los periodistas están para informar, ¿verdad? Las opiniones, los juicios, ¿sí? Los comentarios a favor, en contra de, etcétera, pues se lo dejamos a los editorialistas y en gran medida también a los consumidores de información, a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, etcétera, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues, les decimos, forme usted su propio criterio, ¿sí? Con la información que nosotros le damos, usted forme su propio criterio. Ok. Ahora, ¿verdad? Muchos otros informan y opinan, ¿sí? Y los periodistas informan, ¿verdad? Y muchas veces opinan sin aclarar cuándo se hace qué cosa, ¿verdad? Se cae muchas veces en ese error, ¿verdad? Debiésemos solo informar, pero muchas veces también opinamos, ¿verdad? Y lo peor es eso, que no le aclaramos a nuestras audiencias qué es lo que estamos haciendo. Estamos informando, estamos opinando, ¿verdad? Es bueno siempre hacer esa aclaración, ¿verdad? Claro, no es que no se pueda opinar, por supuesto, pero para eso están los formatos. Si yo estoy desarrollando un editorial, por supuesto que estoy opinando, pero si estoy limitándome a una nota informativa, ¿sí? A un género como la nota informativa, me tengo que, valga la redundancia, pues limitar solo a informar. No se puede opinar, ¿verdad? Aunque algunos medios y profesionales de la comunicación parecen haber desistido incluso de la vocación de dejar de lado sus prejuicios y sesgos a la hora de informar. Por eso es que el fact-checking o verificación del discurso o de la información tiene sentido y cada vez está ganando más espacio en el periodismo mundial. Gracias a la tecnología, ¿verdad? Ahora tenemos la capacidad de involucrar al instante en el proceso de verificación y producción de la información a un número mucho más amplio de personas. Creo que ya vimos eso en uno de los materiales en video, que la experta dice que el chequeo de los datos, la verificación de los datos, no es exclusivo de los periodistas. Incluso ella menciona que en la organización que ella representa, que se llama chequeado.com, que está en Argentina, ellos hacen constantemente el ejercicio de involucrar a sus lectores, ¿sí? Y un lector incluso les puede enmendar la plana, ¿sí? Y ellos atienden esa recomendación. O sea, ya no es algo, repito, exclusivo de los periodistas. En ese sentido, puede decirse entonces que el fact-checking es una vuelta a las fuentes. De ahí el título de esta presentación. O sea, es como volver a las fuentes del periodismo. Ahora van a comprender por qué se dice de esa manera, ¿verdad? Tiene un agregado, obviamente, ¿verdad? Y esto se da gracias a la tecnología.
en lugar de estar cerradas las fuentes, ¿verdad? Como era en el pasado, eran fuentes cerradas, ahora las fuentes están abiertas al público, ¿verdad? Y a cualquiera, ¿verdad? Con tiempo y ganas, cualquiera puede consultarlas, ¿verdad? Ponderarlas y chequearlas, que es lo que al final nos interesa con este tema, ¿verdad? La expansión en América Latina del fact-checking o del chequeo de los datos, creo que también esto ya lo explicó la experta en uno de sus videos, ¿verdad? Al inicio decíamos que esto surgió en Estados Unidos, ¿verdad? Recuerdan con el experto de CNN que luego lo despiden y bueno, sigue haciendo chequeo de datos, solo que ya no en una cadena de noticias como tal, ¿verdad? Pero por ahí está el surgimiento de este movimiento, ¿verdad? Luego en Gran Bretaña hay medios de comunicación que surgieron y comenzaron a hacer chequeo de información, chequeo de datos en Francia, ¿verdad? Aquí se mencionan algunos medios de Francia y uno de los primeros países en adoptar esta práctica en América Latina fue justamente Argentina, ¿sí? En América Latina, según registros, tal como les cuento, está esta organización, ¿verdad?, que se llama Chequeado, ¿verdad?, en Argentina, que toma esa iniciativa, ¿verdad? Y luego, pues, se expande este movimiento a otros países como Chile, ¿verdad?, con medios como el Polígrafo, ¿verdad? Y en Centroamérica, para llegar a nuestras realidades, pues uno de los primeros países que lo comenzó a hacer, para variar, fue Costa Rica, por allá en 2013, ¿verdad? Otros medios que han surgido y que son importantes, ¿verdad? En nuestra región, hablamos de Colombia con La Silla Vacía. Miren, todos estos medios que yo les estoy mencionando, ustedes los pueden verificar en Internet, ¿sí? Pueden ir a Internet y ver si realmente existen y qué es lo que hacen, ¿verdad? Entonces está La Silla Vacía, así se llama, en Colombia. En Brasil hay otros medios también, ¿verdad? Como estos que se mencionan acá, Preto No Branco, de O Globo, que es una cadena de información muy grande en Brasil. En Argentina está también, aparte de Chequeado, por ahí hay otros, ¿verdad? En Uruguay también, ¿verdad? El Verdadero o Falso 2014, en El Observador de Uruguay. ¿Qué más? En Honduras, para aterrizar un poquito en Centroamérica, está El Observador, ¿verdad? En El Salvador está El Faro, que no solo es un medio de comunicación alternativa, periodismo alternativo, diría yo, sino que también hacen un importante esfuerzo con chequeo de información y periodismo de datos. En Guatemala, oigan ustedes, esto surgió con medios como Plaza Pública, ¿verdad? Luego surgieron medios que se dedicaron o que se dedican solo a chequeo de datos. Por ahí hay algunos, No Ficción creo que hace un importante esfuerzo. Y ahora también hay medios, en cuanto a noticias falsas, hay medios como Prensa Libre que también tienen gente que se especializa en verificar si algo que se ha dicho o se ha informado es falso o es verdadero, ¿verdad? Sí. Y ustedes pueden ver en internet y pueden ver que hay pues, notas que tratan sobre eso, ¿verdad? En Nicaragua también El Confidencial, ¿verdad? Y bueno, las organizaciones de fact-checking comparten la misión de verificar el discurso público para fortalecer la democracia. Ojo, vean cómo hasta esto contribuye también a fortalecer las democracias de los países, a aumentar la rendición de cuentas, que también es importante, e incentivar la participación de la ciudadanía. ¿Cómo se logra esto? Pues informándola de mejor manera, ¿verdad? Con información real, valga la redundancia. Los equipos que llevan adelante estas iniciativas, pues ya lo vimos, son diversos, ¿verdad? Hay los que están conformados por periodistas como tal en grandes medios de comunicación, como los que están en otras instituciones que no precisamente son medios de comunicación. Pueden ser profesionales de ciencias sociales, de economía, periodistas o no, ¿verdad? Etcétera. La característica necesaria en todos estos grupos va a ser que van a realizar un trabajo por supuesto, muy riguroso, ¿verdad? Porque así lo exige esta disciplina. ¿Qué más encontramos por acá? Bueno, nos sigue explicando acerca de eso. Nos habla un poquito de chequeado.com de Argentina. Cómo verificar en países sin datos. Vean, esto es importante, ¿verdad? Se debe trabajar con paciencia y persistencia con la información
la poca información que exista, ¿verdad? Porque no siempre se va a tener a la mano. Hay países que ni siquiera cuentan con una ley de acceso a la información pública, ¿sí? ¿Verdad? Afortunadamente en Guatemala, pues aunque es reciente, apenas de 2008 para acá, pero ya se tiene una ley de acceso a la información pública. Que funcione como se quisiera o no, pero al menos ya es algo, ¿verdad? Entonces, a contrario de países donde la información es mucho más restringida y los datos están mucho más escondidos, ¿verdad? Perfecto, ¿qué más? Información pública, ¿verdad? Acá nos habla justamente de esas herramientas que los estados deben poner a disposición de la ciudadanía para poder accesar a la información, ¿verdad? Porque muchas veces es de esa forma como se logra hacer esto. De lo contrario, olvídense, ¿verdad? No solo es difícil para los periodistas, no digamos para el público en general, ¿verdad? Entonces, por eso es que existen este tipo de herramientas legales, ¿verdad? Porque ahí sí no hay de otra. Los funcionarios tienen la obligación de dar la información. De hecho, la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en alguno de sus preceptos, dice que todo acto público, todo acto de cualquier funcionario público, obviamente, pues debe ser público o debiese ser público, ¿verdad? Pero no sucede así en la realidad y entonces por eso es que existen, insisto, herramientas legales para poder obtener o solicitar esa información. Tener más información y datos con el objetivo que los ciudadanos tengan mayor información para participar en los asuntos públicos y reducir la impunidad intelectual de lo que se dice, se calla o se oculta, es lo que guía el trabajo de, en este caso de la organización esta Chequeado, ¿verdad? Y el de otros chequeadores en el mundo, ¿sí? Perdonen que pasé un poquito rápido esto porque quiero presentarles el segundo material, ¿verdad? Que nos va a seguir ilustrando sobre estos temas. Acá lo tengo ya listo para que no perdamos mucho tiempo con esto. Permítame. La tercera etapa del método es la más difícil, pero es crucial, es la más importante. Decíamos que para el periodismo de datos y para el periodismo de verificación, fact-checking, es clave la calidad de los datos y poner en contexto. Ese es justamente este paso, poner en contexto el dato. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando uno llama a las fuentes, no solo le pregunta por la afirmación, no solo le pregunta por el momento en el que está, por ejemplo, haciendo la referencia a cuánto crecieron los abortos no punibles en un país de la región. Le pregunta también qué pasaba antes, le pregunta también qué pasa en otros lugares, cuáles son esos otros lugares de referencia. Los periodistas tenemos a veces una mala costumbre, solemos compararnos con el país de al lado, como si que nuestras fronteras estén pegadas nos hace más parecidos. Pero, sin embargo, eso puede llevarnos a muchos errores, a cometer errores y reproducir errores. ¿Por qué? Bueno, porque si la Argentina y Chile tienen sistemas educativos muy distintos, con mucha diferencia en el acceso, y nosotros comparamos, por ejemplo, pruebas de calidad en un sistema y el otro, probablemente estemos contando solo parte de la verdad, o solo una parte de lo que debiéramos contar. Por eso, para el contexto son claves los expertos, aquellos que saben de cada uno de los temas. Todos los que hacemos verificación del discurso reconocemos que los periodistas sabemos muy poco de muchos temas, pero por suerte hay muchísima otra gente a la que podemos consultar y exprimir para asegurarnos que cada uno de los datos que estamos usando y analizando fue puesto debidamente en contexto. Bueno, perfecto. Poner en contexto los datos, ¿verdad? Y otros detalles que explica ahí la experta. De esto o toman nota o van y después repasan y eso porque miren, solo de los videitos salen como 3 variantes para un examen parcial. Así que pilas con eso. 18:23, reviso la agenda, a ver si no se me queda nada en el tintero. Pues no, ahí estamos. Recuerden, les voy subiendo PDFs, ¿verdad? De soporte para estos temas. ¿Preguntas, dudas, aportes?
¿No? Bueno, la dejamos hasta ahí. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes, ¿verdad? Y bueno, espero que logren hacer su tarea, ¿verdad? Los que no la han hecho, la verdad no he revisado, si ya algunos la subieron, pero tienen hasta la medianoche de hoy la tarea de la actividad de ayer. El viernes seguimos platicando, vamos a ver qué tenemos. Creo que vamos a concluir con tengo el último tema que justamente habla de las fuentes, ¿verdad? Que debemos accesar para periodismo de datos. Ahí estaríamos concluyendo este tema de esta segunda unidad prácticamente, ¿verdad? Y luego ya entramos a la tercera unidad, donde esperamos tener un poquito más de práctica incluso y para ir entrando a la recta final del curso. Recuerden que también ya casi viene el segundo parcial y pues todo se nos va juntando y deben estar a tanto para las actividades evaluativas. Cuídense mucho pues, nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Chao. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.